Los libros prohibidos de la Biblia, la historia de los textos ocultos. La Biblia, el libro más leído, estudiado y venerado de la historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen otros libros, textos sagrados que fueron eliminados, ocultados o incluso destruidos? Libros que podrían cambiar la forma en que entendemos el cristianismo y la historia misma. Hoy exploraremos los libros prohibidos de la Biblia, aquellos escritos que alguna vez fueron considerados divinos, pero que con el tiempo fueron borrados de la historia oficial. ¿Quién decidió qué libros debían quedar fuera? ¿Qué contienen estos textos? Y lo más importante, ¿qué verdades podrían estar ocultándonos? Para entender qué libros fueron excluidos, primero debemos conocer cómo se formó la Biblia que conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, no existía un solo libro sagrado. Las comunidades cristianas usaban distintos textos que circulaban entre ellas, evangelios, cartas, revelaciones, pero no todos estos escritos fueron aceptados. Fue en los concilios de la Iglesia, como el de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se tomaron decisiones fundamentales. Líderes eclesiásticos, influenciados por el Imperio Romano, seleccionaron cuidadosamente qué textos debían formar parte de la Biblia oficial y cuáles debían ser rechazados. Algunos fueron descartados por considerarse herejía, otros por contradecir doctrinas establecidas y algunos simplemente desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, la historia ha revelado pistas sobre estos textos prohibidos. Entre ellos, encontramos el Evangelio de Judas, el libro de Enoc y los Evangelios gnósticos, textos que narran historias radicalmente distintas a las que conocemos. El Evangelio de Judas, traidor o héroe. Uno de los textos más impactantes descubiertos en el siglo XX es el Evangelio de Judas. Este documento, encontrado en Egipto en 1978, presenta una versión completamente diferente de la traición de Judas Iscariote. En este Evangelio, Judas no es un traidor, sino el discípulo más cercano a Jesús. Según el texto, Jesús le confía a Judas un secreto divino y le pide que lo entregue para cumplir un plan mayor. Si esto fuera cierto, significaría que toda la historia del cristianismo ha sido contada desde una perspectiva errónea. ¿Por qué fue eliminado este evangelio? ¿A quién beneficiaba la imagen de Judas como un villano? Este texto fue rechazado por la Iglesia porque representaba una visión gnóstica de Jesús, una corriente del cristianismo primitivo que fue declarada herejía. Eliminado, ocultado, condenado al olvido, hasta que, siglos después, su descubrimiento sacudió la historia. Pero el Evangelio de Judas no es el único texto que desafía la versión oficial. Existe un libro aún más antiguo, un relato que nos transporta a los tiempos previos al diluvio universal. Un libro que narra la historia de ángeles caídos y una humanidad corrompida. Este es el libro de Enoc, un texto que fue considerado sagrado por muchos, pero que luego fue eliminado. Capítulo 3. El libro de Enoc, los ángeles caídos y los secretos del cielo. Uno de los textos más misteriosos y enigmáticos jamás escritos es el libro de Enoc, un relato que desapareció de la Biblia y que muchos creen que fue censurado por su contenido perturbador. Este libro, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, describe un evento impactante, la rebelión de los ángeles caídos. Según el texto, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza híbrida llamada los Nepilim. Estos seres, mitad humanos y mitad divinos, corrompieron a la humanidad y enseñaron conocimientos prohibidos, como el arte de la guerra, la astrología y la hechicería. Según el relato, esta corrupción llevó a Dios a desatar el gran diluvio para limpiar la tierra, pero, si esta historia es tan impactante, ¿por qué fue eliminada? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo. Durante un tiempo, el libro de Enoc fue considerado parte de las escrituras por comunidades judías y cristianas. Incluso el apóstol Judas lo cita en el Nuevo Testamento.
Pero cuando la Iglesia comenzó a definir la Biblia oficial, el libro de Enoc fue descartado. Sus descripciones de ángeles rebeldes y seres híbridos no encajaban con la doctrina cristiana en formación. Además, su contenido alimentaba preguntas peligrosas: ¿de dónde vinieron realmente estos ángeles caídos? ¿Podrían existir descendientes de los Nepilim en la actualidad? ¿Qué otros conocimientos prohibidos fueron borrados de la historia? A pesar de su exclusión, el libro de Enoc nunca desapareció por completo. Algunas ramas del cristianismo, como la Iglesia etíope, lo han preservado hasta el día de hoy. Capítulo 4. Los Evangelios gnósticos, el conocimiento prohibido. Ahora nos adentramos en otra colección de libros prohibidos, los Evangelios gnósticos. Textos que presentan una versión diferente de la vida y enseñanzas de Jesús, pero que fueron eliminados por la Iglesia primitiva. En 1945, en un remoto pueblo de Egipto llamado Nag Hammadi, fueron descubiertos varios textos ocultos durante siglos. Entre ellos, estaban evangelios como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe. Estos textos presentan una versión de Jesús muy diferente a la que conocemos. En el Evangelio de Tomás, Jesús no es retratado como un Mesías que muere por los pecados del mundo, sino como un maestro de sabiduría que enseña cómo alcanzar la divinidad a través del conocimiento interior. En el Evangelio de María Magdalena, se sugiere que María Magdalena no solo era una discípula, sino la más cercana a Jesús. En este texto, Pedro se muestra celoso de la relación especial entre Jesús y María, lo que podría indicar que su rol fue minimizado por razones de poder dentro de la Iglesia primitiva. Pero estos evangelios gnósticos fueron condenados como herejía y eliminados del canon bíblico en el siglo IV. ¿Por qué? Porque su mensaje desafiaba la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo. En lugar de una jerarquía eclesiástica con sacerdotes y dogmas, los textos gnósticos enseñaban que cada persona podía encontrar la verdad dentro de sí misma. Estos evangelios sobrevivieron en secreto durante siglos, y su redescubrimiento ha abierto nuevas preguntas sobre la historia de la Iglesia y la figura de Jesús. Hemos explorado algunos de los libros prohibidos más impactantes, pero esto es solo el comienzo. ¿Cuántos otros textos fueron eliminados sin que sepamos de su existencia? ¿Qué secretos aún están ocultos en los archivos del Vaticano? Y si estos textos hubieran sido aceptados, ¿cómo sería el cristianismo hoy? La historia de la Biblia es una historia de selección, de decisiones humanas que definieron qué debíamos saber y qué debía ser olvidado. Pero ahora, los libros prohibidos han salido a la luz. Y con ellos, las preguntas que desafían todo lo que creíamos saber.